Capítulo 2. La llegada. Cuando recuerdo hoy nuestra llegada al campo de concentración, se me antojan los vagones de nuestro tren como otros tantos ataúdes. Era, en realidad, un tren funeral. Los agentes de la SS y de la Gestapo eran nuestros sepultureros. Los oficiales que más tarde valoraron nuestras riquezas eran nuestros verdaderos voraces e impacientes. No podíamos experimentar más que un profundo sentimiento de alivio. Cualquier cosa era mejor que aquella terrible incertidumbre. ¿Podría haber algo más turbulento que una cárcel sobre ruedas, con su lugubridad abrumadora, con la fetidez de olores hediondos y con los gemidos y lamentaciones que partían el alma? Esperábamos ser sacados del vagón sin más demoras, pero aquella esperanza pronto resultó fallida. Teníamos que pasar todavía la octava noche en el tren, apilados los vivos unos encima de otros para evitar el contacto con los cadáveres en descomposición. Nadie durmió aquella noche. La emoción de alivio que nos había embargado sería otra de ansiedad, como si un sexto sentido nos advirtiese el desastre que se cernía sobre nosotros. A duras penas me fui abriendo paso entre la masa compacta de humanidad animal para llegar a la ventanilla. Desde allí contemplé el espectáculo macabro. Fuera teníamos un verdadero bosque de alambradas con púas que estaba iluminado a intervalos por reflectores poderosos. Un inmenso sudario de luz cubría cuanta alcanzaba la vista. Era un espectáculo que elevaba a uno la sangre, pero que al mismo tiempo le daba confianza. Aquel derroche escandaloso de electricidad indicaba indudablemente que la civilización estaba cerca y que iban a terminar las circunstancias que hasta entonces habíamos tenido que soportar. Sin embargo, aquella estaba muy lejos de comprender el significado auténtico de aquello. ¿Qué nos tendrá reservado de destino a nosotros? Hice las conjeturas más razonables, pero mi imaginación se negaba a encontrar una explicación lógica. Por fin volví a donde estaban mis padres, porque sentía una gran necesidad de hablar con ellos. ¿Pueden perdonarme a pesar de todo?, murmuré, besándoles las manos. ¿Perdonarte?, me preguntó mi madre con su ternura característica. No has hecho nada por lo que necesites perdón. Pero sus ojos estaban arrasados de lágrimas. ¿Qué sospecharía ella en aquella hora? Tú siempre has sido la mejor de las hijas, añadió mi padre. ¿Acaso muramos nosotros? Continuó diciéndonos suavemente mi madre. Pero tú eres joven, tienes fuerzas para luchar y vivirás. Todavía puedes hacer mucho para ti misma y para los demás. Aquella fue la última vez que los abracé. Por fin amaneció pálidamente el día. Al poco tiempo, un oficial, que nos enteramos era el comandante del campo, vino a recibirnos bajo su custodia. Estaba acompañado por un intérprete que, según se nos dijo más tarde, hablaba 9 idiomas. La misión de este era traducir cada una de las órdenes al idioma nativo de los deportados. Nos advirtió que teníamos que observar la misma estricta disciplina y cumplir todas las órdenes sin discusión. Lo escuchamos. ¿Qué motivo teníamos para sospechar que nos fuesen a ser víctimas de peores tratos que los que hasta entonces habíamos recibido? En el andén vimos en un grupo uniformado con el traje a rayas de los penados. Aquel espectáculo nos produjo una impresión dolorosa. ¿Nos quedaríamos también nosotros tan cimientos y quebrantados como aquellas pobres criaturas? Habían sido conducidos a la estación para hacerse cargo de nuestros equipajes, o más bien de los que quedaban de ellos después de habernos recaudado sus impuestos. Allí se nos despojó de todo en absoluto. Se oyó la orden seca y perentoria: ¡salgan! Las mujeres fueron colocadas a un lado y los hombres a otro, de 5 en fondo. Los médicos debían situarse en un grupo separado con sus maletines quirúrgicos. Aquello nos pareció más bien esperanzador. Si se necesitaban doctores, quería decir que los enfermos recibirían atención médica. Llegaron 4 o 5 ambulancias. Se nos notificó que estaban destinadas al transporte de los enfermos. Otro buen síntoma. ¿Cómo íbamos a sospechar que todo aquello no era más que una forma de cubrir las apariencias para mantener el orden entre los deportados con un mínimo de fuerza armada? De ninguna manera hubiésemos podido suponer que las ambulancias iban a conducir a los enfermos directamente a las cámaras de gas, de cuya existencia había yo dudado, y de allí a los crematorios. Apaciguados,
por aquellos indicios astrutamente preparados, no opusimos resistencia a que se nos despojase de nuestras pertenencias y marchamos dócilmente hacia los mataderos. Mientras se nos reunía en el andén de la estación, los equipajes fueron cargados por las criaturas vestidas como penados. Luego, fueron retirados los cadáveres de los que habían parecido durante el viaje. Después de varios días entre nosotros, algunos estaban horriblemente hinchados y en distintas fases de descomposición. El hedor era tan nauseabundo que millares de moscas fueron atraídas hacia los muertos. Se cebaban en los cadáveres y atacaban a los vivos, atormentándonos incesantemente. En cuanto salimos del vagón de ganado, mi madre, mis hijos y yo quedamos separados de mi padre y de mi marido. Ahora estábamos formados en columnas que se extendían hasta centenares de metros. El tren había descargado de 4 a 5.000 pasajeros, todo tan perplejos y consternados como nosotros. Después de distintas órdenes, fuimos desfilando ante 30 hombres de la SS, entre los cuales estaba el jefe del campo y otros oficiales. Empezaron a escogernos, poniéndonos a uno a la derecha y otros a la izquierda. Aquella fue la primera selección, en la cual se separaron los primeros que iban a ser sacrificados, para ser después enviados a los crematorios, cosa que estábamos muy lejos de soñar siquiera. A los niños y los viejos se les ordenaba automáticamente a la izquierda. Cuando se despedían, se oían gritos desesperados, llantos frenéticos y voces de ¡Mamá! ¡Mamá! Iban a repercutir siempre ya en mis oídos, pero los guardianes de la SS estaban dando muestras de que no tenían sentimientos de ningún género, a los que intentaban resistirse. Los mismos viejos que jóvenes los golpeaban sin compasión e inmediatamente reconstruían nuestras columnas en los dos nuevos grupos, derecho e izquierdo, pero siempre de 5 en fondo. La única explicación que se nos dio fue la de un oficial de la SS, quien nos aseguró que los ancianos iban a quedar a cargo de los pequeños. Yo lo creí, suponiendo naturalmente que los adultos capaces serían destinados a trabajar y que los viejos y los niños quedarían atendidos. Nos llegó el turno. Mi madre, mis hijos y yo avanzamos hacia los seleccionadores. Entonces cometí mi segundo y terrible error. El seleccionador hizo una seña a mi madre y a mí para que nos incorporásemos al grupo de los adultos. Mandó a mi hijo más pequeño, Tomás, con los niños y los ancianos, lo cual iba a equivaler a su exterminación inmediata. Ante Harbert, mi hijo mayor, se quedó indeciso. El corazón me dio un vuelco. Aquel oficial, hombre corpulento, moreno y con gafas, parecía estar haciendo lo posible por tomar una decisión equitativa. Luego me enteré de que era el Dr. Fritz Klein, el seleccionador jefe. Este muchacho debe tener más de 12 años, me indicó. No, protesté. La verdad era que Harbert no había cumplido todavía los 12 y así podía decírselo. Estaba muy crecido para su edad, pero yo quería ahorrarle los trabajos que acaso resultasen para él demasiado duros. Está bien, asintió con gesto amistoso Klein. A la izquierda. Yo había persuadido a mi madre de que debía seguir a los niños y atenderlos aun cuando ella era joven, siendo abuela. Era acreedora al trato concedido a los ancianos y alguien tenía que cuidar a Harbert y a Tomás. A mi madre le gustaría quedarse con los pequeños, dije. Muy bien, accedió él nuevamente. Todos ustedes van a estar en el mismo campo. Y al cabo de unas cuantas semanas, todos volverán a reunirse, añadió otro oficial, con una sonrisa. El siguiente. ¿Cómo iba yo a sospecharlo? Les había ahorrado los trabajos forzados, pero había condenado a Harbert y a mi madre a morir. La carretera estaba bien reparada, era a principios de mayo y una brisa fresca nos traía un olor peculiar y dulzón, muy parecido a la carne que se quema, aunque no lo identificamos como tal. Aquel olor nos recibió nuestra llegada y permaneció para siempre entre nosotros. El campamento ocupaba un vasto espacio de unos 9,5 kilómetros, por cerca de 13. Como comprobé más tarde, estaba rodeado de postes de cemento de una altura de 3 a 4 metros y de un espesor de cerca de 40 centímetros, plantados a intervalos de 3,5 metros aproximadamente, con una doble red de alambradas entre sí. En cada poste había una lámpara eléctrica, un enorme ojo brillante, enfocado sobre los presos, jamás apagado. Dentro del inmenso recinto había muchos campamentos, cada uno de los cuales estaba destinado por una letra. Los campos se hallaban separados por los terraplenes,
de 1 metro. Encima de ellos había cresileras y alambradas con púas, cargadas de fluido eléctrico. Al entrar en los terrenos del campamento y al pasar por los distintos campos, distinguimos diversos edificios de madera. Las alambradas que rodeaban estas estructuras nos parecieron jaulas. Encerradas en estas jaulas había mujeres cubiertas con literales harapos, con las cabezas rapadas y los pies desnudados, hablando en todos los idiomas de Europa. Exploraban un mendigo de pan o un chal para cubrir su desnudez. Oímos sus gritos penetrantes. También ustedes acabarán, como tantas de nosotras. Pasarán frío y hambre como nosotras, y serán golpeadas también. De pronto, apareció en medio de aquel rebaño humano una mujer corpulenta y bien vestida, con un garrote macizo. Soltaba golpes a diestra y siniestra sobre las que se interponían en su camino. No podíamos dar crédito a nuestros ojos. ¿Quiénes eran aquellas mujeres? ¿Qué crimen habían cometido? ¿Quién nos tendría destinada la suerte a nosotras? Aquello era como una pesadilla. ¿No sería esto, pensamos, el patio de un manicomio? Quizá esa mujer fuese una loquera que apeleaba al último recurso, a la fuerza bruta. No hay duda, dije para mis adentros. Estas mujeres son anormales, y por eso los que están aisladas. No me cabía en la cabeza, a pesar de todo, que se humillasen y desagradasen de aquella manera. Mujeres que estaban en su sano juicio y no eran culpables de crimen alguno. Pero, sobre todo, estaba muy lejos de imaginar que en muy poco tiempo yo también iba a quedar reducida a aquella lamentable condición. Después de esperar unas 2 horas frente a un edificio de grandes proporciones, aunque construido muy toscamente, nos quedamos completamente helados. Luego, un pelotón de soldados nos metió a empujones. Nos encontramos en el interior de una especie de hangar de 8 a 10 metros de ancho por unos 30 de largo. A empellones los guardianes los convirtieron en un grupo tan compacto que era verdaderamente doloroso tratar de moverse. Cerraron las grandes puertas. Unos 20 soldados, la mayor parte de los cuales estaban borrachos, se quedaron dentro, nos miraron despectivamente e hicieron a gritos comentarios arsenosos. Un oficial empezó a ladrar órdenes. ¡Desnúdense! Dejen aquí toda su ropa. Dejen también sus papeles, objetos de valor y equipos médicos, y fórmense en pilas contra la pared. Surgió un murmullo general de indignación. ¿Por qué habíamos de desnudarnos? ¡Silencio! Si no quieren ser apaleadas hasta morir, cierren la boca. Así vociferaba el oficial. El intérprete fue traduciendo aquello a todos los idiomas. De ahora en adelante, no se olviden de que son prisioneras. Las dos docenas de guardianes que tenían a su cargo la operación de hacer que nos desnudásemos empezaron su tarea. En aquel momento, nuestras últimas dudas, las que pudieran quedarnos, se desvanecieron. Comprendimos, por fin, que habíamos sido terriblemente engañadas. Los equipajes que dejáramos en la estación quedaban perdidos para siempre. Los alemanes nos habían despojado de todo, hasta de los más insignificantes recuerdos que nos pudieran traer añoranzas de nuestra vida pasada. A mí, la pérdida de las fotografías de mis seres queridos me sumió en una profunda tristeza, pero había comenzado la hora de nuestra vergüenza y de nuestra desgracia. En cuanto principiamos a quitarnos la ropa, nos sentimos asaltadas por las sensaciones más extrañas. Muchas de nosotras éramos médicos o esposas de médicos y nos habíamos proveído de cápsulas de veneno por si se ponían las cosas peores. ¿Por qué? ¿Por qué habíamos vivido en una atmósfera de terror y necesitábamos estar preparadas para cualquier emergencia? Aunque yo me había sentido optimista cuando salimos y abrigada con todavía esperanzas, y también me había provisto de dicha arma de autodestrucción. Siempre se experimenta un consuelo al pensar en esto con su último recurso, y al sentirse amo de su vida o su muerte. Hasta cierto punto, eso representa el valor último de la libertad. Al despojarnos de cuanto teníamos, los alemanes nos estaban exigiendo también estos venenos. En un momento la doctora G., húngara, agarró su jeringa de morfina y ante la imposibilidad de ponerse a sí misma una inyección intravenosa, se tragó el contenido de la ampolleta. Sin embargo, el veneno no fue absorbido por el conducto bucal y no obró el efecto deseado. Un pensamiento me consumía y obsesionaba. ¿Cómo me las arreglaría para esconder mi veneno? Se nos ordenó ir a los baños. Teníamos que pasar a otra habitación, completamente desnudas, a excepción de los zapatos, y tener las manos abiertas mientras nos inspeccionaban. La suerte me acompañó. Se nos ordenó quitarnos los zapatos, pero las que nos tenían muy viejos podían quedarse con ellos.
A los alemanes no les interesaban los artículos inodores. Yo llevaba botas, lo cual, como estábamos al principio de la primavera, me interesó en absoluto por el guardián y sobre todo estando cubiertos en fango como estaban. En una segunda logré esconder mi mayor tesoro, en una abertura del forro de mis botas. ¡Contra la pared!, gritaron los alemanes. Entonces descargaron su cachiporra sobre nuestros cuerpos desnudos, como habíamos visto aquella mujer poco antes de las desgraciadas internadas. Algunas vecinas mías intentaron en su desesperación quedarse con sus papeles, otras hasta con sus libros de rezo o sus fotografías, pero los guardianes tenían ojos de águila, las golpeaban con sus garrotes terminados en conteras de hierro o las tiraban del pelo tan brutalmente que las pobres mujeres se contorsionaban y terminaban por desplomarse al suelo. Ya no van a necesitar ustedes documentos de identificación ni fotos, les gritaba burlonamente. Me coloqué en mi fila, completamente desnuda, pero mi vergüenza estaba superada por mi miedo. A los pies tenía mis prendas de vestir y encima de ellas las fotografías de mi familia. Contemplé una vez más los rostros de mis seres queridos, mis padres, mi marido y mis hijos parecían sonreírme. Me consorbé y metí aquellas imágenes queridas dentro de mi chaqueta arrugada. No quería que ellos presenciasen mi horrenda degradación. En torno mío continuaba la temerosa situación, los llantos y los sollozos. En un momento de ira, encontré cierta satisfacción en desagarrar mi blusa y mi vestido. Sería un gesto todo estúpido que se quiera, pero no dejaba de consolarme saber que, por lo menos, mis prendas de vestir no iban a poder ser usadas por aquellos repugnantes superhombres. Se nos sometió a un reconocimiento a fondo, según la exactitud característica de los nazis, a un examen oral, rectal y vaginal, lo cual constituyó para nosotras otra horrible experiencia. Teníamos que tendernos sobre una mesa absolutamente desnudas para dejarnos tantear por ellos, y todo en presencia de soldados borrachos que estaban sentados alrededor de la mesa haciendo muecas y sonrisas obscenas. Cuando terminó el reconocimiento se nos metió en una estancia contigua. Allí tuvimos que esperar otro interminable periodo de tiempo ante una división sobre la que se veía el rótulo duchas. Tritábamos de frío y de oprobio. A pesar de nuestras tribulaciones y padecimientos, muchas mujeres conservaban todavía la belleza de su rostro y de su cuerpo. Una vez más, hubimos de desfilar ante una mesa a la que estaban sentados soldados alemanes con expresión burlona. Se nos empujó a otra habitación donde nos esperaban hombres y mujeres armados de tijeras y maquinillas para cortar el pelo. Nos iban a rapar y a depilar. El cabello cortado era recogido en grandes sacos, indudablemente para ser utilizado de alguna manera. El pelo humano era una de las materias primas más valiosas que necesitaba la industria alemana. Hubo unas cuantas mujeres que tuvieron la suerte de que se les rapase con máquinas rápidas. Eran envidiadas por las que tenían que someterse a esa operación, pero con tijeras, porque nuestros peluqueros y peluqueras apenas conocían el oficio. Y además tenían tanta prisa que marcaban en nuestros cráneos cortes y escaleras irregulares como si complaciesen deliberadamente en dejarnos con una facha ridícula. Mucho antes de que me llegase el turno, un oficial alemán me separó del resto de mis compañeras. No cortes el pelo a esta, ordenó el guardián. El soldado me apartó y luego se olvidó de mí. Procuré analizar qué significaba aquello, que quería el oficial de mí. Sentí miedo. ¿Por qué había de ser yo la única que no cortase en el pelo? A lo mejor me destinaban a un trato más fino, pero no. De aquella gentuza no podía una especial misericordia. Como no fuese un precio sucio. Yo no quería preferenciar ninguna. Mejor sería correr la suerte de mis compañeras. Por eso desobedecí la orden y me metí otra vez en la cola para que no me rapase. De repente volvió a aparecer el oficial, me miró el cráneo liso y se enfureció y me abofeteó en la cara con toda su fuerza. Luego respondió al guardián y le mandó que me propinase unos azotes con un látigo. Aquella fue la primera vez que me azotaron en el cuerpo. Cada golpe abría el corazón, lo mismo que la carne. Éramos almas perdidas. Dios, ¿dónde estás? Llegué a un estado tal de intensidad que ya no me importaba el garrote ni el látigo. Viví el resto de aquella escena casi como mera espectadora, pensando únicamente en mi bota y en mis demonios con sus forros escondidos. Lo único que me mantenía en pie y vigorizaba mis fuerzas desfallecidas era el pensamiento y la esperanza que sería yo quien pronunciase la última palabra. Terminadas las formalidades de registro, se nos empujó como un rebaño a la estancia de duchas. Fuimos pasando en rueda bajo las regaderas que nos mojaban con un hilo de agua caliente. En todo aquello nos empleábamos más que un minuto. Luego nos espolvorearon con desinfectante la cabeza
y las partes corrientes del cuerpo. Nos estábamos secas de todo cuando nos hicieron pasar a la tercera habitación. Las ventanas y puertas estaban abiertas de par en par, pero debían tener presente que nos llevamos en su poder y que nuestras vidas no significaban nada para nadie. Allí fue donde recibimos nuestra ropa carcelaria. No encuentro palabras para describir los extraños harapos que nos entregaron como ropa íntima. Nos preguntábamos qué podrían significar o para qué podrían valer aquellas prendas interiores. No eran blancas ni tenían color ninguno concreto, solo eran guañipangos bastados de tela basta para quitar el polvo y limpiar, y ni aquello quisiera quedar a todas. Solo unas cuantas favorecidas tuvieron el privilegio de llevar ropa íntima. La mayoría hubieron de contenerse con ponerse el vestido sobre la piel. La indumentaria sugería también una enmascarada grotesca. Había unas cuantas blusas del material a rayas destinado a los presos, por eso no era más que trapos que en otro tiempo pudieron haber pertenecido a vestidos de vistosos colores, pero que ahora estaban convertidos en guiñapos. A nadie le importaba que estos harapos entendiesen bien o mal a las prisioneras. Había mujeres corpulentas y de gran busto, demasiado estrechos, que no les llegaban ni siquiera a las rodillas. En cambio, a las flacas les tocaba acaso trajes enormes que hasta tenían cola. Sin embargo, a pesar de lo absurdo de aquella distribución, la mayor parte de las internadas se negaban a cambiar sus vestidos con sus vecinas, aunque tuviesen la oportunidad de hacerlo. No había manera de convencerlas, ni hablar siquiera de botones, hilo, agujas y alfileres de seguridad. Para poner el último toque degradante al estilo, los alemanes pintaban una flecha roja de más de 1 centímetro de ancho y de medio metro de largo en la espalda de cada vestido. Se nos marcaba como a parias. A mí me cupó en mi suerte un equipo corriente. Constaba de uno de esos vestidos de tul que fueron en su tiempo elegantes, desgarrado y transparente, sin fondo, con el que se me entregaron unos pantalones de hombre y de tela rayada. El vestido estaba abierto por delante hasta el ombligo y por detrás hasta las caderas. Pese a lo trágico de nuestra situación, no pudimos contener la risa al vernos unas a otras tan ridículamente engalañadas. Al poco tiempo, nos costaba trabajo dominar el asco que nos inspiraba a nuestras compañeras y nosotras mismas. Vestidas así, se nos llevó en filas frente al edificio de la ducha. De nuevo, tuvimos que esperar horas y horas. A nadie se le permitía manearse. El tiempo era frío, el cielo se estaba encapotando, se levantaba el viento. La ropa que nos habíamos puesto cuando todavía no estábamos secas se mojó. Aquella primera prueba de resistencia iba a producir muchas víctimas. Pronto habían de aparecer caos de pulmonía, otitis y meningitis, muchos de los cuales iban a ser mortales. A través de las prisioneras veteranas nos enteramos de que estábamos a unos 65 kilómetros al este de Cracovia. El lugar se llamaba Birkenau, nombre que había recibido por estar cerca del bosque de Birkenau. Birkenau estaba a 8 kilómetros de la aldea y campo de concentración de Auschwitz y Auschwitz. El correo quedaba a cerca de 13 kilómetros y Nebrun. Por fin nos llevaron en formación a otra parte. Pasamos por delante de un bosque encantador, en cuyo lindero se levantaba de un edificio de rojos ladrillos. De la chimenea salían grandes llamaradas. Aquel olor extraño, dulzón y mareante que nos recibiera a nuestra llegada se intensificó más poderosamente. A lo largo de cerca de 100 metros, había leños apilados contra las paredes. Preguntamos a una de las guías, prisionera veterana, ¿para qué era aquel edificio? Es una panadería del campo, contestó. No los tragamos sin la menor sospecha. Si nos hubiese dicho la verdad, lisa y llana, no la habremos querido. Aquella panadería de la que emanaba el olorcillo repugnante era el crematorio, al cual iban a parar por igual los pequeños, los viejos y los enfermos, y al que todas nosotras estábamos destinadas a fin de encuentro. Capítulo 2.